Tengo que agradecer en primer lugar la invitación que me ha hecho Joaquín Díaz González a participar en el Simposio de Urbeña y aún más al aceptar esta propuesta de pasar un video en lugar de estar yo personalmente. La idea de Joaquín fue que yo hablase un poquito de lo que fue mi trabajo o es mi trabajo de investigación sobre el romancero sefardí en Sudamérica. La realidad es que esta investigación mía dependió de dos factores. El primero fue mi natural curiosidad por saber. Y el segundo fue mi apasionamiento con los temas que trato. Sin esos dos elementos característicos de mi personalidad, no hubiera llegado al punto en el que estoy y mucho menos haber llegado a hacer mi tesis doctoral sobre el tema. Cuando empecé el trabajo fue a sugerencia de un director de cátedra, de un profesor de cátedra en la universidad, mientras cursaba la carrera de musicología, el profesor Bruno Jacobella. Él me sugirió trabajar sobre el romancero hispánico, pero después de algunas breves entrevistas y búsquedas en los centros comunitarios españoles, que los hay y muchos en la ciudad de Buenos Aires, se me ocurrió recurrir o tratar de averiguar sobre un asunto un poco menos frecuentado y que era el romancero sefardí. No sé demasiado bien por qué, pero también el profesor Jacobella me sugirió buscar por ese lado, visto que él conocía muy bien las obras y los trabajos de Ramón Menéndez Pidal. Yo, en cambio, era totalmente un ignorante al respecto, no sabía nada sobre judaísmo, no sabía nada sobre los sefardíes, ni siquiera si en Buenos Aires había alguno. Con esa falta de conocimiento comencé un trabajo, orientada siempre por la cátedra, y a buscar los romances. En realidad había sí conocido algo porque una vez, estando en un conjunto de música antigua, el quien iba a dictar la conferencia, el doctor Augusto Raúl Cortázar, me había facilitado un libro de las coplas sefardíes de Alberto Gemsi y me pidió que cantase el romance del Gallina, que figuraba en una de ellas, puesto que la conferencia era sobre el romancero justo, ¿no? Eso era todo lo que yo sabía sobre la tradición oral sefardí. Comencé mi trabajo y quizás sería bueno recordar un poco ese romance del Gallina, que fue el primero y que yo lo canté además en uno de mis primeros recitales públicos. La versión que van a escuchar es la versión que hice en ese recital. Cuando comencé el trabajo, en realidad me encontré primero con muy poca bibliografía, pero sí pude trabajar en algunas bibliotecas importantes y sobre todo, debo decirlo, la Biblioteca de la Sociedad Hebraica Argentina, que tenía bastante información sobre el asunto, la Biblioteca del Congreso de Buenos Aires también, donde había elementos, y después buscar un poco en algunas bibliotecas universitarias. También recurrí al Seminario Rabínico Latinoamericano, pero eso fue un poco posterior. La idea de rastrear el romancero me llevó también a buscar otros asuntos, y los romances son solo una parte del total de mi archivo documental.
los primeros romances que documenté en la primera sesión de grabación, que fue con un grupo de señores de Jerusalén, ya recogí un primer romance. Muy, muy escaso lo que grabé, pero ya significativo en el sentido de que el romance se mostró en la forma que después yo comprobaría en casi todos los otros romances que recogí, que era que la melodía o la parte musical se repetía cada 4 hemistiquios de 8 sílabas cada uno. El romance aquel que cantó un señor de Jerusalén, sentados todos alrededor de una mesa, fue el romance de las demandas, que más o menos dice así. Me demanda unas demandas que me hacen salir. Me demanda baño en casa, ventana para el charchi. En este brevísimo fragmento, sin embargo, aparecen un montón de rasgos que son muy característicos del judeo español y del romancero. Primero la rima, segundo la fonética y tercero la inclusión de palabras que nada que tienen que ver con el español. Tresalir, que viene del francés volverse loco, y del turco charshi, que quiere decir mercado. Eso me despertó gran interés, saber qué iba a pasar luego. Este primer grupo de señores me llevó a otra señora muy conocida en el ámbito de la capital, porque era una señora muy activa en el nivel de las damas sefardíes, que fue Mary Chicurel de Algaze. Con Mary Chicurel de Algaze tuve varias entrevistas y de ella recogí varios también romances. Del total de mi archivo documental, que son casi 600 grabaciones, 600 ejemplos documentales, los romances son aproximadamente unos 58. Y dentro de esos 58 romances hay unos 34 temas diferentes. Es decir, que de algunos romances, por ejemplo, de Mary, yo recogí el romance de Ero y Leandro, y ese romance lo encontré después varias veces en otras señoras sefardíes de Esmirna, que era el lugar original de Mary. Yo quisiera hacerles escuchar un fragmento de ese romance en la versión que yo misma interpreté, tratando de considerar la habitual manera de cantar los romances que tenían las señoras, que era o con nada, así como lo estoy cantando yo en este momento, o bien acompañándose de un derbaque, de un bleco, darbuca, según los lugares, un bien conocido tambor de copa. De entre todos los informantes a quienes entrevisté, directamente la mayor parte de las veces en sus casas. Los primeros fueron de Jerusalén, después entrevisté, estoy hablando del Mediterráneo Oriental, ¿no es cierto? Es decir, la zona desde Grecia hacia lo que hoy es el Estado de Israel. La primera entrevista la hice con inmigrantes de Jerusalén. Siempre trabajé con personas que estaban inmigradas a nuestro país o aquí a América del Sur. Yo trabajé en Buenos Aires, en Asunción del Paraguay y en Santiago de Chile. En los tres lugares grabé a personas que eran inmigrantes de primera generación. Muchos de ellos hacía bastante tiempo que estaban en América del Sur y otros hacía menos tiempo que estaban aquí. Las ciudades de las cuales yo entrevisté personas son Jerusalén, después de Bulgaria, también de Salónica,
de Esmirna, de Constantinopla y de Rodas en el Mediterráneo oriental. Y en el norte de África, Tetuán, Tánger y Melilla. De quienes más romances recogí fue de la señora Mary Israel de Levi, venida de Melilla, y de Tánger también. El de Tánger recogí, pude fotocopiar un cuaderno de romances que había copiado de su suegra en Tánger, una inmigrante marroquí, del Marruecos francés. Parte de lo que estoy diciendo se encuentra en algunos artículos míos publicados ya y accesibles a todo el que quiera verlos en el sitio academia.edu. Siempre entrevisté a las personas en los lugares donde vivían o donde estaban trabajando, donde se reunían. Nunca hice entrevista, es decir, in situ, nunca hice grabaciones de laboratorio, nunca fui a un estudio de grabación a grabar. Por eso muchas veces mis ejemplos documentales tienen ruidos, que son los ruidos caseros, o bien ruidos de la calle, que uno podría decir que estropean la grabación, a mí me parece que la enriquecen, porque de verdad estos eran cantos que se cantaban en las casas. Dije antes que grabé algunos ejemplos, por ejemplo, de Constantinopla. Es interesante que dado que la melodía del romance responde a una métrica del verso muy estable, que son las 8 sílabas de las semifrases, muchas veces encontré que una misma melodía servía para distintos romances. Así fue como uno de los casos de La Vuelta del Marido sirvió para 2 romances, La Vuelta del Marido y La Vuelta del Hijo Maldecido. 2 romances muy contrastantes en temática, pero que tuvieron la misma melodía. Del romance de La Vuelta del Marido también pude recoger una versión del norte de África, de Tánger, que decía: soldadito, soldadito, si de la guerra venís, de la guerra, sí señora, de la guerra del inglés. Es decir, que en el caso musical, en el caso de lo musical, uno podría yo afirmar que los romances son estróficos, es decir, responden a 2 versos de 16 sílabas, siempre la música. También del norte de África recogí 2 romances que para mí son casi predilectos: el romance del Polo y el romance de Diego León. El romance del Polo, como dijo Mary Israel de Levi, era el romance, el último recurso cuando un niño no quería dormirse, porque es tan largo, que si no se dormía allí, las esperanzas estaban perdidas, ¿no? Y decía así más o menos, dice así: pensativo estaba el Polo, malo y de melancolía, comiendo iba y pensando en su gala y valentía. Y el otro es el romance de Diego León. En la ciudad de Granada y en la ciudad de Toledo se ha criado un mancebo que Diego León se llama. El trabajo de investigación, de búsqueda y de documentación fueron más o menos 25 años, con algunos periodos de interrupciones, pero más o menos en ese tiempo fue que documenté. Yo estimo que en la actualidad inmigrantes de primera generación es muy difícil que existan, salvo del norte de África, donde todavía puede haber algunas personas que hayan llegado hace menos tiempo y que conozcan y puedan cantar el repertorio. De todo lo que yo recogí, además, no solo hice las grabaciones y las encuestas personalmente, sino que a veces pude recuperar, así como dije antes, un cuaderno de romances o también algunas grabaciones que existían. La más interesante de todas
fueron los ejemplos que me facilitó Amada Coriat, que era descendiente de inmigrantes de Sidi Bel Abbès, y tenía todavía en su poder algunos discos de pasta que había grabado en Argentina Paul Bénichou. Yo los regrabé y gracias a ellos obtuve 3 romances muy importantes: Rey Fernando, Sancho y Urraca y el Polo, una vez más el Polo. Por mi experiencia y por el trabajo y por el conocimiento y más o menos el panorama que yo puedo tener de este legado tradicional, yo diría que todavía en América se pueden tener enormes sorpresas. Es casi seguro que en muchos archivos familiares, privados, inclusive en universidades, y tal vez en algunos sitios un poco menos cercanos a la capital, a las capitales, uno podría encontrar todavía personas que canten estos cantos tradicionales, inclusive miembros o personas sefardíes que no estén tan cercanas al ámbito comunitario. Pues me ha pasado en conciertos que se acerquen personas que nada tenían que ver con la comunidad y que me decía que ellos cantaban esos romances. Es decir, no que no tenían que ver, sino que no estaban ligados a ningún centro comunitario, que sí eran sefardíes de origen, me pasó en Rosario, y que ofrecían cantarme romances. Entonces, yo creo que todavía en esta zona en esta región se podrían encontrar muchos documentos que vendrían a comprobar una vez más lo inagotable que es este género y lo bien conservado que está todavía en el sur de América. Por eso, cuando pensé en hacer esta comunicación, le puse como nombre Un manantial, porque de verdad creo que eso es. Es decir, que hoy todavía podemos encontrar, sin lugar a dudas, me atrevo a afirmarlo, muchos ejemplos en América del Sur. Agradezco una vez más la oportunidad y bueno, y espero que esto haya sido útil para todos los que asisten a este simposio.